9:45 de la noche, según ellas, Ruth Zabaleta, Mariana Benítez y Xochitl Gálvez. ¿Cómo están, chicas? Hola, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Seguramente vieron el debate en Milenio con Andrés Manuel López Obrador. Sí. Bueno, pues quiero saber sus opiniones. Ha habido diferentes reacciones a lo largo del día. Vamos a destacar algunas de las intervenciones que tuvo anoche Andrés Manuel López Obrador en este debate de 1 hora y media aproximadamente. Habló sin ataduras de echar atrás la reforma energética, la reforma educativa, empezar de cero el tema de seguridad y algún otro que se me escapa. Teníamos un gráfico, si me lo ponen, por favor. ¿Qué opinan de esto? Pero hay temas también a los que les dio la vuelta, ¿no? Algunos de ellos no. Principalmente lo que tú le comentaste de la y el nuevo agenda de aeropuerto, género. bueno, ni más ni menos que el nuevo aeropuerto. Otros temas donde no fue específico, como el tema del aborto, de derechos humanos en general, que dice que se van a someter a consulta. Vamos viendo, Ruth. ¿Qué opinas de la Los derechos humanos no pueden ser sometidos a consulta. Eso hay que decírselo. Bueno, que no hubo sorpresas. Ha venido diciendo lo que dijo anoche, lo ha venido diciendo durante mucho tiempo. Me parece que lo ha hecho con mucha más claridad. Claro, ¿no? pero no con la contundencia, exactamente, no con la contundencia que lo vimos anoche y con la injundia, ¿no? O sea, ya como sintiéndose que él va a llegar y él es el que va a decidir sin tomar en cuenta a ningún otro poder de la nación. Porque él dice que él es juarista y cree mucho en la nación, pero Juárez respetaba al Senado, respetaba la Cámara de Diputados. Bueno, más bien al Senado incluso no existía y Juárez estuvo impulsando que se volviera a reinstalar el Senado. Entonces, a mí me parece que no había sorpresas en temas fundamentales, pero lo que sí me pareció muy delicado, y la gente tiene que poner atención, es el asunto de los derechos de las minorías. Los derechos de las minorías no se consultan. O sea, imagínate si hubieran estado consultando, si a las mujeres nos dejaran votar otra vez, o nos dejaran y aún cuando ya nos dieron el voto desde 1953, bueno, 55 que empezamos a votar, aún así no podíamos ser electas. Entonces imagínate que estuvieran ahorita discutiendo esos temas. Y además es un tema despreciado, pública, ¿no? Básicamente despreciado por muchos. El tema de derechos humanos no se plantea, no se pregunta, no se pelea, y él tampoco permitía mucho la pelea en este sentido. Él dice consulta popular y vamos a ver qué pasa. Pues es que de verdad, a ver, lo que yo vi de Andrés Manuel confirma lo que ya millones de mexicanos sabemos. Es un megalómano, es incongruente, es disperso, aunque sí fue muy claro, en otro sentido, fue muy claro en varios puntos que preocupan, como el tema del aeropuerto, como el tema de la reforma educativa y como el tema de la reforma energética. ¿Y qué es? Pues es confirmar lo que es una locura, lo que es un disparate. En el caso del aeropuerto, pues bueno, ya ha quedado clarísimo, no solo el número de empleos que se quedarían, que faltarían, que se cancelarían, sino también ignora las reglas de seguridad, las opiniones internacionales como Mitre, que ya dijo Mitre, que es la autoridad internacional que opina en caso de que se quiera abrir un nuevo aeropuerto, que inclusive ya deja todo el costo, que sería generar un costo extra, además de lo que ya se comprometió en inversiones y que ya se ha gastado, erogado, generaría inseguridad a los propios usuarios, porque habría interferencia entre el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto vigente, ¿no? Nada más. A ver, Xochitl, ¿qué Andrés Manuel viste anoche? Me parece que es un Andrés Manuel que debió haber sido presidente hace 100 años o hace 200 con Juárez. Hubiera sido el presidente perfecto. Habla de libros de economía de hace 70 años. El mundo cambió, la tecnología cambió. Hoy hablamos de energías renovables a una velocidad impresionante. La producción de coches eléctricos va a ser una realidad en 10 años. Me hubiera encantado que la reforma energética se hiciera hace 70 años para que se hubieran construido refinerías con inversión privada. O sea, desafortunadamente llegamos muy tarde y perdimos tiempo valiosísimo. No podemos seguir perdiendo tiempo. Entonces yo veo a un Andrés Manuel anticuado, que no está de acuerdo a la realidad. Definitivamente la educación como la conocemos tiene que cambiar. O sea, hoy la educación requiere de tener habilidades, no necesariamente títulos, aptitudes para la vida. Los empleos, el 50% de los empleos que va a haber dentro de 10 años no sabemos cómo van a ser todavía. O sea, la gran parte de empleos están por inventarse. Entonces, tú imagínate un presidente que sigue soñando en el pasado, que desprecia las normas, se ve que nunca ha sido empresario. ¿Qué culpa tienen las empresas que sí compitieron en buena lid en el aeropuerto, que están haciendo inversiones, que tienen empleos generados?
que un loco venga y les diga, pues ¿sabes qué? Como sospecho de todos, cancelo el aeropuerto y mandas a la calle a miles de personas. Entonces sí me parece grave ese tema. Pero el autoritarismo es decir, yo voy a revisar los contratos, ¿no? Hay un tema en el que le doy la razón. El tema en el que doy la razón es la corrupción. Es increíble que en Perú están castigando al presidente de Perú y aquí no hemos podido castigar el caso Odebrecht. Creo que ahí sí tiene la razón y ahí sí se tiene que investigar la corrupción que hubo en la asignación de contratos, que se castigue, pero tú no puedes mandarle un mensaje a la comunidad internacional de que vas a echar para atrás y revisar todos los contratos, porque es una incertidumbre grave. Yo le invitaría a que revisara lo de la línea 12, ¿no? El caso de Brad, cuando fue jefe de gobierno, que empiece por ahí. Si tantas ganas tiene de revisar los contratos y cómo se ejecutaron las obras, que empiece por revisar con congruencia, que empiece a revisar el tema de la línea 12 y se va a dar cuenta que, bueno, pues fue un pésimo manejo, hay mucha corrupción involucrada. Valdría mucho la pena ver qué opinas sobre ese tema. Yo pienso que los temas torales que le interesan a los ciudadanos no son si va a cerrar o no el aeropuerto. En general, la mayoría de la gente, y por eso se aprovecha de eso, yo no sé, me atrevo a decir que un 70% de los ciudadanos no se ha subido a un avión. Esa es la realidad también en nuestro país. Triste, porque en cualquier país del mundo la gente viaja normalmente en avión, se traslada muy barato. Aquí no, aquí es muy caro. Entonces aprovechan ese tipo de cosas, pero el tema toral, que es el problema de la inseguridad, de la violencia que estamos viendo cuántos jóvenes están desapareciendo todos los días. Están desaparecidos 3 en la mañana y otros 2 en la tarde en Jalisco, y no se habla de ese tema. Él no le entra a esos temas porque son los temas que no vamos a saber contestar, ¿no? Porque bueno, yo le mencionaba también, hay que decirlo, que cuando entra el presidente Enrique Peña Nieto se compromete a bajar la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a 12, y no solo no baja, sino que sube a 24. Entonces le preguntábamos, ¿cuál es tu compromiso? Y él dice bajar del 30 al 50% el número de homicidios. Sí, pero no dice cómo. Ahí nos falta. Él proponía mucho el tema de prevención con los jóvenes, universidad, que a mí me parece fantástico tenerlos ocupados, darles empleo, darles educación, etcétera. Nos faltan los cómo y nos falta instrumentarlo, pero tampoco puede ser tan específico. Supongo. No, yo creo que sí. Nadie ha sido tan es específico. muy populista decir, bueno, pues si yo quiero, puedo decir que hasta el 60 o el 70%, pero la verdad es que es un tema sumamente complejo, que tiene raíces históricas y donde es además un problema multifactorial. Entonces, no es solamente decir a contentillo el 50%, ¿con base en qué? Pero una vez más, Andrés Manuel no pone en la mesa con qué elementos, así como acusa corrupción, así como asegura que va a poder cancelar el aeropuerto, en fin, no te dice cómo lo va a hacer. Pero es como en 2012, también nos dijeron que iban a bajar los homicidios, no bajaron, pero tampoco dijimos cómo decir, es campaña. A ver, a mí me parece, si tú ves las estadísticas, pues en las delegaciones de Morena, del PAN, gobernadas por el PRD, pues los homicidios crecieron, en todas. En estados gobernados por el PAN, por el PRD, por el PRI. El problema de la violencia es que se normalizó la violencia. Y creo que el tema de fondo tiene que ver con que cualquier güey trae un arma, el tipo de 222 que le disparó a su mujer, a su ex pareja, porque tenían conflictos. O sea, la impunidad con la que alguien delinque tiene que ver que hay impunidad en el país, que no se ha castigado. Entonces creo que sí hay maneras de hacer una policía certificada, sí hay maneras de acabar con la impunidad, pero creo que decir que porque tú llegues esto va a ocurrir es absolutamente falso. Va a llevar un tiempo y tiene que ver con que el Consejo de la Judicatura tenga candados mucho más importantes, porque hoy los jueces se revisan a sí mismos. Tiene que ver con que las policías locales, estatales y federales, y es un tema que hemos hablado 50 veces y ningún gobernador, sea del partido que sea, lo ha logrado, porque tiene que ver con un gran acuerdo nacional donde él va a necesitar del PRI, de los aliados. Él decía anoche este tema de la Guardia Nacional y el tema de la coordinación, hacer como una guardia con militares, con elementos municipales, federales, ministeriales, etcétera. Sí decía un poco el cómo, pero no sé si sea el cómo correcto. Mira, más bien el problema de la inseguridad y la violencia es un problema multifactorial, y como dice Xochitl, va a tener que recurrir a todas las fuerzas políticas, va a tener que recurrir a todos los niveles de gobierno, a la sociedad civil organizada. O sea, él solo no puede.
O sea, lo que él dijo ayer de que bueno, está criticando lo del ejército. El ejército no debe de estar en la calle. Está bien, estamos de acuerdo muchos. Nada más que en este momento, sí, no dijo eso, pero en este momento no lo puede retirar. ¿Por qué? Porque no tienes preparada la policía. ¿Cómo la va a preparar él? Va a llegar y va a decir, por arte de magia, con mi varita mágica aquí ya tengo una policía de excelencia. No es cierto, ya hemos visto cómo es el proceso. Vas preparando una policía y terminan en el crimen organizado. O sea, creo que tenemos que entrarle todos y no es una persona que venga iluminado a decir que va a resolver ese problema. Ahora, reserva de que vamos a platicar con los propios candidatos en 30 segundos. ¿Cuál es la propuesta concreta de Anaya en seguridad? ¿Cuál es el cómo de Anaya? Pues me parece que es la generación de empleos, el impulso a la economía. Lo mismo que Andrés Manuel, ¿no? Sí, pero realmente con una visión moderna. Andrés trae una visión antigua. Yo creo que esa es la gran diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es la de mí? Fundamentalmente, desde luego también trae temas de prevención, pero un punto importante es sistemas de inteligencia mucho más modernos, mucho más certeros. Segundo, una política para control de armas. Y eso pasa por hacer un acuerdo con el país vecino. Ese es un grave problema que estamos enfrentando. Y las armas circulan en México como si fueran dulces. Entonces, eso y, desde luego, trabajar con las policías. Necesitamos tener policías que ganen bien, que se les respeten también sus derechos, porque hablamos de la policía, ok, bueno, nada más termino. Policías certificadas también, y policías mucho mejor. Un micrófono que desaparece. Combata la impunidad, que nos digan cómo van a combatir la impunidad, cómo van a lograr realmente que la gente tenga justicia en este país, que haya procuración de justicia y se combata la inseguridad y la desigualdad social y económica. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Ya tiene Andrés Manuel la presidencia en la bolsa? Así se ve que cree. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Todavía no está. Definitivamente no. Es cuestión de tiempo en que se va a revertir, es su propio enemigo, y las encuestas cada día pues nos dan la razón de que estamos cada vez más cerca. A mí me ha tocado remontar más de 20 puntos en una campaña, y para eso son las campañas. Y apenas vamos a empezar. Apenas esto va a empezar, tiene varios capítulos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Mariana, Xochitl, gracias. Nos vemos en 2 minutos en Milenio Noticias de la Noche.